Muy buenas tardes, hermanos, gnósticos del mundo. Estamos acá en este día, gnósticos, en tu canal, para otra conversación que nos podría ayudar a compartir, eh, espero tus opiniones, tus consultas, para discutir esta idea en relación al gnosticismo. Recordemos que es muy difícil de alguna manera definir a alguien que pueda tener la verdad, porque la verdad en principio no es de este plano. Entonces, nosotros acá tenemos visiones, puntos de vista. La verdad uno la encuentra en cada uno de nosotros, como ya se ha dicho en otros muy buenos portales que vamos a ir mencionando y que vamos a aconsejar en su momento para complementar la gnosis en el mundo, ya que cada país incluso tiene, casi la mayoría tiene portales, ¿no es cierto?, gnósticos, y la idea es que nos podamos en algún momento llegar a combinar, o en este caso hacer cambios de opinión que nos pueda ayudar a todos, porque de eso se trata esto, de que nos ayudemos y ayudemos. De eso se trata en el fondo este portal. Bueno, Gnóstico es el canal desde Chile, desde Santiago, desde Puente Alto, para todos ustedes. Y nada, hablar de cuál es el primer paso, cuáles son algunas cosas que debemos de entender en la gnosis para poder avanzar, ya que tenemos un fenómeno a nivel global, yo creo, al menos en Latinoamérica lo hemos podido comprobar, de que muchas personas se retiran por no tener resultados en el movimiento gnóstico, porque las prácticas no les dan resultados, porque no avanzan en la muerte psicológica, porque no tienen éxito en el segundo factor, en el trabajo en el Sahamaytuna. Y la verdad que es preocupante esto de que la gente se retire por no obtener resultados, porque podríamos culpar a las personas, pero también a veces la falta de instrucción o la falta de poner un poquito de luz en el camino de las personas para que puedan avanzar cada una en su ritmo y cada una en su propio autoconocimiento y en su propia autorrealización. Debemos tener en cuenta de que la gnosis, primero, no es nueva, segundo, es práctica, 100% práctica, pero también comienza por un análisis o reflexión para poder avanzar en ella. Hay que adquirir ciertos grados de conciencia como proceso, ser consciente de los procesos de autoobservación. Uno debe aprender a autoobservarse y con ello generar un elemento básico de autocrítica positiva, no de autodestrucción. Esta autocrítica que nos va a ayudar a poder superarnos, porque uno sin autocrítica, sin esta observación exigente con uno mismo, es muy difícil que pueda avanzar de alguna manera. Entonces el asunto principal de hoy día es clarificar en parte algunos elementos básicos. Se nos habla mucho de los 3 factores de la revolución de la conciencia y uno dice que debe trabajar en ello, pero la verdad, para incluso trabajar en forma expedita en los 3 factores de la revolución de la conciencia, se necesita que la conciencia, el porcentaje que uno tenga, el 1, el 2, el 3%, el 10%, esté despierto. Está despierto. Porque si no, ¿qué pasa si ese 3% no está despierto en uno? Quien toma las riendas del trabajo interior es un ego que se hace pasar por gnóstico y se autoobserva, pero es un ego observando otro ego. Y el maestro por ahí lo explica, que esto es tan fino, es tan urgente comprender, que dice que incluso hay agregados psicológicos que se dan el lujo de matar a otros y se hacen llamar agregados de muerte. Entonces es básico comprender esto, que los 3 factores de la revolución de la conciencia se han de hacer cuando el porcentaje de conciencia o de esencia que tengamos esté despierto y esté a la luz, ¿no es cierto?, de esa inquietud espiritual. No podríamos trabajar sin eso.
Entonces, porque vienen esos aspectos de fanatismo, vienen esos aspectos de mitomanía, esos aspectos de yoísmo, de egoísmo, los cuales nos hacen, primero, no ser un aporte en nosotros para nuestro camino, ni para la institución, ni para el resto, ni para donde estemos. Se hace urgente y necesario despertar el porcentaje de conciencia que tengamos libre. Ese porcentaje que tengamos libre, en el número que sea, ¿no es cierto?, necesita estar consciente, necesita saber, y eso lo da la práctica, y eso lo dan la inquietud en principio con la cual empezamos nosotros, que algunos le llaman entusiasmo. Yo prefiero llamarle inquietud, ya que el entusiasmo dura poco, la inquietud se mantiene por más tiempo. Eso que nos dice que hay algo más, que hay cosas más importantes, que existe otro camino más allá de la simple o aspecto netamente material, o de la simple investigación o especulación intelectual, dentro de la enseñanza, dentro del conocimiento, que es amplísimo. Entonces, cuando nosotros tomamos peso y decidimos hacer el camino, lo primero que tenemos que hacer es un esfuerzo inmenso porque esta conciencia despierte. Y esta conciencia solo despierta a través del amor, en principio, a través del amor. Y en este caso, la práctica humana del amor. Si nosotros queremos enterar sobre esto a modo intelectual, podemos aconsejar el Corintios 13, un elemento básico para comprender algo de esto, lo que nosotros llamamos amor, y que en el fondo confundimos con pasión, con lujuria, con deseo, con miedo, con entusiasmo. Pero la verdad, el amor es un poco más que eso. El amor, uno de los aspectos fundamentales, dice que no hace nada indebido. Pero busquemos el Corintios 13 para que así también fortalezcamos esa inquietud o esa herramienta que es la investigación. Vayamos a la Sagrada Escritura de cristianas y encontramos ahí la prominencia del amor. Corintios 13. La práctica del amor nos va a llevar a despertar la conciencia. El maestro mencionó en toda su literatura los 7 aspectos del amor. La paciencia. En el mensaje de los misioneros también lo menciona. El sacrificio, la amabilidad, la dulzura, la legítima tolerancia. No hay que confundir tolerancia con complacencia, no. La legítima tolerancia que él menciona. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y vemos que en sus libros él habla de los méritos del corazón, los méritos del corazón son esos, los 7 aspectos del amor, en principio, los cuales debemos aplicar para alimentar y provocar el despertar de nuestra conciencia. Recordemos que hay una historia muy linda en relación al primer beso del amor de la Bella Durmiente, que tiene ese profundo significado. El primer beso de amor, entonces la doncella que estaba dormida se pone en actividad. Esto está hablando de que cuando nuestra conciencia, nuestra esencia en principio, conoce estos destellos del amor, se levanta, se despierta y comienza, y con ella despierta, con la inquietud ya llena de esta esencia o conciencia, podemos empezar a trabajar en forma efectiva en lo que es los 3 factores de la revolución de la conciencia. El morir. Cuando una persona está dormida y es víctima del ego, es muy difícil, es imposible que pueda morir. No va a ser así. Podemos engañarnos si queremos, pero analicen, reflexionen. Una persona dormida que siempre está víctima de un ego, es muy difícil que pueda hacer la muerte psicológica, que pueda practicar la aniquilación budista, como dice el maestro. Es muy difícil. No nos engañemos. O si queremos, nos engañamos. Es opcional. Una persona dormida jamás va a poder trabajar en los 3 factores. Primero tiene que despertar. Ha de despertar. Una vez que se encuentra su conciencia en el porcentaje que éste se encuentre, comenzar el trabajo de la muerte. Recordemos que el trabajo de la muerte involucra
otro aspecto del amor, que es la comprensión. El maestro Samael nos dice en todos sus libros que es imposible eliminar un ego si no lo hemos comprendido, cualquiera este sea. Primero tenemos que comprenderlo en los 49 niveles que tiene la mente. Y de esa manera podemos disolver, erradicar un agregado psicológico, un ego de cualquier característica en nuestro interior. Pero debemos comprenderlo. Es uno de los aspectos del amor. Está la combinación ahí. El nacer alquímico, que es el segundo factor. Tampoco podemos abordarlo con algún ego. Obviamente el ego de la lujuria va a querer tomar la rienda del segundo factor. Pero recordemos que uno de los condimentos fundamentales para la práctica del Saha Maituna, de la fragua encendida de Vulcano, uno de los aspectos fundamentales es el amor. Amor. Nada de sentimentalismo, nada de otra cosa. Amor. Si no hay amor, no podríamos llegar nosotros a practicar el Saha Maituna ni ser postulante a la magia sexual. Esto es algo más que imposible. El amor es el elemento fundamental. Por ahí se ponen las reglas fundamentales del amor. Luego, hombre y mujer, porque también hemos sabido, ¿no es cierto?, que el Saha Maituna no está en acceso para los infrasexuales. Eso es para una mujer bien polarizada y un varón bien polarizado. Es como la base de la fragua encendida de Vulcano. Y luego más, y conciencia despierta. Para así poder nosotros trabajar en forma efectiva en el segundo factor. Si la conciencia está dormida, no vamos a poder hacerlo, y esto es obvio. Podemos discutir lo que queramos. Incluso un intelectual puede decir lo que quiera. No, el maestro lo dice en forma intelectual. Fíjense que es tan importante en estos momentos rescatar algo del maestro Samael, el cual él relata en los énfasis que tiene en un libro llamado Las Tres Montañas, donde habla de esto, de trabajar fuertemente, primero en adquirir la castidad científica y conocer el amor, y luego aprender a leer donde el maestro no escribe y escuchar donde el maestro no habla. Entonces, cuando uno entiende esto, comprende esto, puede pasar al tercer factor. El tercer factor, imagínense, si no se puede trabajar en forma dormida en el primero ni en el segundo, el tercero tampoco. No podríamos trabajar en el tercer factor, que es el entregar el conocimiento a toda la humanidad sin distingo de ninguna clase. No podríamos trabajar esto en forma consciente si nuestra conciencia está dormida. Porque ¿qué puede aparecer? Un agregado de orgullo, que es todo lo que quiere figurar, que todo lo que quiere es darse a conocer para él alimentarse. De verdad, esto de los tres factores resulta tremendo, porque es el punto de inicio para el trabajo interior. Pero si nosotros nos reducimos al análisis de estos tres factores, vamos a entender que no se puede hacer si la conciencia primero no despierta. Eventos de conciencia despierta en primera instancia hemos encontrado muchos. Quizás relatar uno para que vea cómo se nota esto. Voy a relatar un simple episodio que me narró un estudiante. Él acá en Santiago de Chile, siendo un barrista de esos que iban todos los domingos al fútbol, que llevaba su bandera, incluso pintado con figuras su cuerpo, era su religión. Gritar y saltar y animar a un equipo, ¿no es cierto? Todos sus domingos era sagrado. Hasta que un día, estando en la altura de un tremendo reja que ponen en los estadios, arriba, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. En ese momento despierta su conciencia, el Padre le despierta su conciencia por unos segundos y lo muestra tal cual es, haciendo una locura, incluso arriesgando la vida. En ese momento, este estudiante suelta esa bandera que para él era, hasta ese momento era como el sol,
y se baja avergonzado y nunca más vuelve al estado. Despertó su conciencia. Al tiempo después entra a estos estudios y tiene ahora la posibilidad de seguir en los estudios y poder morir, y poder nacer y poder sacrificarse. Todos nosotros en su momento hemos tenido eso, que luego se transforma en inquietud, que se puede llegar a pagar si uno no está trabajando internamente, si uno no alimenta esa inquietud. La conciencia ha de despertar mediante los 7 aspectos del amor y el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, en trabajos de meditación cuando ya estamos adelantados en el trabajo, prácticas continuas, trabajo en tantas cosas que nos entrega el movimiento gnóstico, en todos sus lumiciales, tantas cosas que nos explican, que son útiles para el trabajo interior y para la vida cotidiana. Entonces, nosotros, muy sinceramente, debemos cuestionarnos, a ver por qué, y preguntarnos por qué estamos en la gnosis, porque nos gusta, porque estamos entusiasmados, porque ahí nos sentimos que nos quieren y en ninguna parte más nos admiten. ¿Por qué razón estamos en un inicial? ¿Por qué razón estamos en la gnosis? Debemos preguntarnos, debemos cuestionarnos, porque si estamos para trabajar, ¿por qué no lo hacemos? Si queremos despertar la conciencia, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos está deteniendo? Debemos buscar todo lo que nos haga falta para despertar. Debemos buscar y hacer hasta lo imposible para desdoblarnos al mundo astral. Quien se desdobla al mundo astral, como lo hemos visto en otras conversaciones, ya jamás va a ser el mismo. Sabe perfectamente que esta doctrina es verdad y no necesita discutirla con nadie, ni demostrársela a nadie, excepto a sí mismo. Cuando una persona se desdobla, comienza su camino de retorno al absoluto. Y ha de cuidarse, y ha de alimentarse espiritualmente. De a poco va dejando lo banal. De a poco va dejando, como se dice en Chile, la pachanga, la parranda, la comilona, la tomatera, lo banal, la televisión sin contenido, el materialismo dañino. Es algo que va a ocurrir sin que duela, porque es la conciencia la que toma este camino. ¿Cuándo nos duele? Principalmente cuando el ego está en el medio. Cuando la conciencia está dormida, entonces decimos, pero ¿cómo yo voy a vivir sin esto? Si toda mi vida yo me junto con mis panes, toda mi vida, todos los viernes yo me junto salgo al after hour con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo voy a dejar esto si me gusta tanto? Eso le está diciendo el ego. Hay una elección. Hay una elección. Que todos nosotros debemos en algún momento tomar en forma clara y concisa. Esta elección ha de ser consciente. Muchas personas sienten que la vida no es justa. Sienten que la vida no les da lo que ellos quieren. Y a veces teniendo lo que ellos han anhelado y juntado plata inclusive para tal o cual cosa, y pasado este evento ya no se sienten tan plenos, porque algo más falta, porque algo más se tiene que ver. Esta desazón interior es del alma. Así como alimenta usted su cuerpo físicamente y en forma sagrada 3 veces al día, ¿no es cierto?, después de un largo ayuno que nos da el sueño, y luego nos levantamos a comer y alimentar, y alimentamos la parte física. Pero nosotros no somos solo parte física, también tenemos un aspecto espiritual amplio, que en el momento iremos a explicar. ¿Y cómo alimenta ese aspecto? ¿Cómo alimenta su alma? Muchos eligen religiones que lo conforman y que les dicen que los van a salvar si van a sus congregaciones. Y ese es uno de los grandes dogmas de las religiones. Si nosotros nos acogemos al gran Kabir Jesús, el león de Judá, el maestro Yoshua Ben Pandira, a lo que él dijo en relación a los escogidos o al pueblo elegido,
Él es muy claro en eso. Y dice que cuando venga el día de la recolección o de recoger a los elegidos, va a tomarlos de los 4 puntos cardinales. Eso lo dice en el Apocalipsis, o se dice en el Nuevo Testamento, para ser un poco más preciso. Porque cuando le preguntan a él, y él dice que va a ser el pueblo tomado desde los 4 puntos cardinales. No está hablando de una religión, no está hablando de un movimiento, no está hablando de una corriente filosófica hermética, no está hablando de eso. Está hablando de los 4 puntos cardinales de la humanidad. Muchas personas que en nuestros juicios que hacemos, no están para el reino, por decirlo de alguna manera, obviamente a lo mejor sí están, porque no nos conocemos y con suerte nos conocemos algo nosotros, imagínense conocer a otro, es todo un universo. Por eso que el mismo maestro León de Judá dice, no juzguéis vosotros mismos, para que no pequéis. Este enjuiciamiento cristiano, ¿no es cierto?, o esta visión cristiana del pueblo escogido, no está hablando de algo mucho más general. No está hablando de una religión, no está hablando de un maestro, no está hablando de un pastor, no, está hablando de algo más general. Está hablando de personas que están en el camino espiritual, luchando por la humanidad y por sí mismos, y que han despertado un porcentaje de conciencia, los cuales, ¿no es cierto?, va a ayudarle para calificar para el éxodo. Tema que vamos a ver en algún momento también. Desde ya agradezco sus observaciones, sus parabienes en este canal, que es nuevito y que en el cual, ¿no es cierto?, nosotros pretendemos exponer personas que estén trabajando en la gnosis y que puedan hablarle ellos de su propia vida, dirigentes, personas normales de gnosis que llevan muchos años. Espero que muy pronto nos pueda acompañar en estos videos en la directiva del movimiento gnóstico en Chile, su presidenta, su fiscal y su tesorero, que son los que en estos momentos están al frente del movimiento. Esperamos tenerlos luego en este canal para conocerlos más humanamente, para conocerlos también más íntimamente, y que nos hablen de gnosis, que nos hablen de este conocimiento, de personas normales, entre paréntesis. Digo normales, entre paréntesis, porque cuando hablamos de norma nos referimos a las normas que pone la sociedad. Y de verdad creo que la sociedad pone sus normas, pero en estos tiempos cada vez más ampliadas. Las normas morales como un elástico se han extendido hasta el punto de vista de no respetar niños y niñas. Las normas morales a otros niveles económicos también se han expuesto en forma tremenda, provocando una tremenda desigualdad social. Las normas de todo tipo, ¿no es cierto?, van en el tiempo no apretándose para el ser humano, sino que con el tiempo se van ampliando, permitiendo que la sociedad en el fondo vaya entrando en una decadencia. En una decadencia conocida, la verdad, porque sería absurdo decir que la sociedad de estos tiempos está podrida hasta las masas y que ya no tiene vuelta. La verdad, el ser humano, en forma social y en sus civilizaciones, siempre pasa por lo mismo. Recordemos Grecia, floreció en su momento, fue la luz del planeta y luego decayó tremendamente, principalmente en la parte sexual, igual que Roma, igual que otras grandes civilizaciones como la maya. Recordemos que cuando llegaron los españoles acá a Chile, o sea, disculpen, allá a Centroamérica, a los mayas y los aztecas, ellos ya se encontraban en decadencia.
Los españoles solo llegaron a, incluso cumpliendo un desiderato cósmico. No llegaron cuando quisieron, llegaron cuando se los permitieron, ya cuando esta sociedad maya azteca, ¿no es cierto? Y todo lo que estaba en la península de Yucatán, de alguna manera necesitaba desaparecer. Recordemos que en esos tiempos la decadencia no solo era social, sino que también en la parte mística. Sus prácticas, sus sacrificios humanos, su forma de ver la mística ya estaba en decadencia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podríamos decir de que fue parte de eso. En cuanto a nosotros, como actual sociedad, estamos en las mismas condiciones. La decrepitud y la decadencia moral y la bancarrota de todos los valores morales es abismante. Muchas cosas que nos podemos enterar ahora, que han estado ocurriendo hace mucho tiempo. Por lo tanto, no nos deberíamos extrañar o de alguna manera intuir que el fin está cerca, más por las señales que por las fechas. Entonces, ¿cuál es el asunto principal del movimiento gnóstico? Primero es que las personas puedan despertar su conciencia para constituir una agrupación que pueda servir de resistencia a la logia negra. Porque el movimiento gnóstico no está contra las personas, ni contra las religiones. Y quizás con valentía, como ya se ha admitido en algunos otros portales relacionados con la gnosis, la lucha contra la logia negra, contra los magos negros. Declarársela es necesario. Decirle estamos acá para ayudar en este combate, para ayudar en esta guerra. La guerra que es antiquísima entre el bien y el mal. Muchos dicen que se dicen buenos o que se no han puesto como buenos, la verdad de bueno no tienen nada. Y esto lo vamos a analizar. El catolicismo tan llevado a mal a través de los 2000 años que tiene en el mundo, donde quizás ha tenido pocos santos y muchas aberraciones, podríamos justificarlos y decirles lo siguiente, que todas esas aberraciones que ha cometido la Iglesia Católica, ha cometido la inconsciencia de quienes se dicen católicos, el ego, de los que se dicen, ¿cierto?, humildes o benevolentes. Y es eso, es el ego. Por lo tanto, la lucha es contra el ego, no es contra las personas. Hay una frase en el gnosticismo que voy a repetir que dice hay que ser estricto consigo mismo y afable con los demás. Esa es una de las primeras cosas que hace muchos años yo aprendí, entendí y trato de aplicar. Por ahí una amiga que me hizo un comentario, una amiga del extranjero, que yo era muy duro para exponer. Y tiene toda la razón. Voy a hacer todos los esfuerzos para poder decir las cosas sin herir. Bueno, hoy día estábamos, ¿no es cierto?, haciendo ese pequeño hincapié, observación o punto para que de alguna manera nosotros podamos tomar la herramienta si es que nos sirve. Despierte la conciencia. Si despierta la conciencia va a ser más fácil trabajar en los 3 factores. Primero vayan por eso. No digan que trabajar en los 3 factores le va a llevar a despertar la conciencia, porque no es así. Reflexionen. Primero hay que despertar la conciencia para poder trabajar en los 3 factores. Es imposible que un agregado psicológico quiera morir. No, no es así. Eso lo hace una conciencia que ya está despierta. Una conciencia que ya tiene cierta dirección. Esa luz que está en nuestro interior, que nos va a llevar al absoluto, es la que debe impulsar nuestro trabajo
principalmente los tres factores: en la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Y esa pequeña llama se activa solamente con amor al prójimo, con amor a Dios, como dijo el venerable Maestro Jesús. 2 mandamientos dejo, nada más: ama a tu Dios como a ti mismo y al prójimo como a ti mismo. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estas 2 cosas comprendidas nos van a llevar a despertar la conciencia. Cuando tengamos nuestra conciencia despierta, vamos a poder entrar triunfantes en el templo de Roma y avanzar definitivamente hacia nuestra liberación. Resulta fácil decirlo, naturalmente requiere de esfuerzo, de trabajo, requiere de prácticas y prácticas, meditación en el agregado psicológico, comprensión, ponerse en el lugar del otro, tolerancia. Requiere de eso, de un tremendo esfuerzo. Si no hay ese esfuerzo, es imposible que podamos avanzar. Y es obvio que si no avanzamos nos vamos a aburrir y nos vamos a retirar del movimiento gnóstico o de los estudios gnósticos derrotados. Y obviamente vamos a decir que el gnosis no sirve. Los invito, hermanos, amigos, a trabajar. Métanse a trabajar. Mediten. Practiquen el desdoblamiento astral. Pónganse en el lugar del otro. Autoobsérvense durante el día. Mírense. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Son cosas importantísimas. Cuando esto ocurra, el avance en nuestro trabajo interior va a ser inminente. No va a haber duda. Cuando comience el trabajo interior, entonces todas las dudas van a desaparecer. Y vamos a comenzar a vivir la verdad. Y esta os hará libre. Bien, un gustazo como siempre. Espero que este pequeño aporte de mi persona les pueda servir de alguna manera a todos. Espero tus comentarios, espero tus observaciones de donde estés. Gracias por escuchar, gracias por quedarte hasta el final del video. Paz inverencial y que el Cristo los esté acompañando siempre.